Ok, perfecto. Primero que todo, gracias a la Sociedad Colombiana de Ingenieros por esta invitación y espero que lo que comente pues sea aporte para toda la parte de manejo del riesgo básicamente del recurso hídrico. La presentación mía no es una presentación orientada a presentar ningún caso de números reales, sino simplemente es el resultado de investigaciones realizadas con modelamiento matemático real, de estudios realizados y de aplicaciones de lo que voy a comentar en varios casos. Y básicamente pues es una presentación teórica que nos va a hacer reflexionar sobre algunas cosas que creo que se pueden cambiar y que se deberían cambiar en el manejo del riesgo de los recursos hídricos, fundamentalmente en general de los recursos naturales, pero el que podemos controlar es el hídrico. Entonces también he hablado de esto, que tenemos dos alternativas para hacer nuestro control. Es una posición empírica y una posición científica. Cuando hablo de la parte empírica es que podemos imponer restricciones que consideramos que son lógicas, pero que no necesariamente están soportadas en un razonamiento científico totalmente manejado hoy en día, como es la parte matemática. En la parte de riesgo, de manejo de riesgo en el sector financiero, pues desde hace mucho tiempo surge las metodologías para tratar de controlar el problema de riesgo. Y la metodología quizás más vieja y más conocida es lo de mean variance de Markowitz del año 1952, por lo cual él gana su premio Nobel. En esta frase de Bernstein, en este libro, pues lo que primero él trata de decir es, mire, el riesgo sí lo podemos conocer y hay una forma de mirarlo más pragmáticamente a la luz de los números que den la integración de todos los fenómenos aleatorios que están afectando la operación del sistema. Y en este caso nos vamos a focalizar en la parte de recursos hídricos. Yo diría, tenemos tres alternativas, estos son los puntos que yo voy a tomar, que tienen mucho que ver con el uso y con la práctica de modelamiento matemático en el sector eléctrico. Entonces yo he dividido esto más o menos en 4 partes. Primero, la más sencilla es optimizar el valor esperado sin manejo de riesgo. Eso es lo que hacíamos y eso yo tuve la suerte cuando hace 45 años, cuando me gradué, hice modelamiento de optimización estocástica y lo que pensábamos era que había que maximizar el valor esperado de la utilidad o minimizar el valor esperado de los costos. Después vienen, como esa primera alternativa no tiene incluido el riesgo, entonces hay que meterle riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que es riesgo. Los mínimos operativos, pues simplemente es una forma con la cual yo siento que, mire, mi modelo no me va a manejar el riesgo y tengo que hacer algo. Y entonces lo que yo voy a llamar medidas de riesgo empírico, las ventajas que tienen y los problemas que tienen y que han tenido. Y la alternativa de sustituir el manejo, porque en esencia lo que estamos tratando es de sustituir la forma de cómo calculo el riesgo y de cómo manejo ese riesgo por un racionamiento científico utilizando experiencias que vienen y en metodologías que originalmente pues, te piensas en el riesgo financiero, pero el riesgo se puede medir para cualquier variable que yo tenga en el sistema. Y finalmente una pequeña propuesta de la diferencia entre controlar el riesgo físico y el riesgo financiero. Entonces, cuando hablamos de recursos hídricos, pues tenemos dos tipos. El recurso hídrico pues, nos presenta problemas en las dos colas de la distribución. Si tenemos mucha agua, pues podemos inundar el país y si tenemos poca agua, pues se nos acaba el agua para atender recursos. En la mitad está todo el problema de riego, que puede sufrir por mucha agua o puede sufrir por poca agua. Entonces, pues hay que tener claro que me tengo que proteger de eso. Tengo dos alternativas para protegerme de eso. Una, la alternativa que yo voy a llamar intuitiva, que es basada en conceptos lógicos, en conceptos racionales y en buenas prácticas de los modeladores y los operadores del sistema, y que se originan, en mi opinión, también porque en el momento en que nacen de esas ideas, pues no tenemos toda la potencia, digamos, metodológica en muchos casos para hacer algo implementable fácilmente en los modelos matemáticos.
y se van a meter en un modelo, en el modelamiento a través de penalizaciones de funciones objetivas de los modelos. Cuando estoy hablando de modelamiento, vamos a diferenciar, estoy pensando en modelos de despacho, fundamentalmente para hacer análisis del mercado y en algunos casos para despachar los mercados, porque hay muchos mercados, no es el caso colombiano, pero que los despacha básicamente un modelo matemático. La otra alternativa es la parte científica, es decir, ok, ¿cómo es eso matemáticamente? Y llevemos eso a los modelos matemáticos. Entonces, cuando miramos un modelo de optimización estocástica, que es lo que utilizamos normalmente para analizar lo que le puede pasar al sistema, pues tenemos que partimos de una visión, de un muy buen entendimiento del modelo determinístico, y tenemos que, para volverlo estocástico, pues primero simular el proceso de toma de decisiones, segundo simular los procesos estocásticos, cómo nos afectan, lo que hablaba el doctor Barrera, pues es muy claro, mire, el ciclo hidrológico está cambiando, la volatilidad de las variables está cambiando drásticamente. Por lo tanto, la capacidad de pasar agua de un lado para otro está cambiando drásticamente. Y hay un elemento, hay otros dos elementos fundamentales, que es cómo voy a resolver el problema. Eso no nos interesa, eso es de los expertos que hagan cómo solucionar el problema, pero hay otra parte, es cómo voy a manejar el riesgo, ¿sí? Y en eso es en lo que yo me voy a concentrar. Entonces, lo primero, lo que más hemos hecho es manejar el riesgo, tratar de manejar el riesgo porque hago modelos de optimización estocástica, o sea, porque hago un modelo simplemente y le digo minimice o maximice el valor esperado, ¿sí? del objetivo. En este caso, los modelos de despacho mínimo costo, pues minimizan el costo de despacho del sistema, pero no tienen medidas de riesgo. Eso es común, lo conocemos, hay modelos, hay muchos modelos en el mundo, pero en Latinoamérica pues hay un modelo bastante conocido que es, por ejemplo, el SDP, que básicamente esa es su función, maximiza el valor esperado del criterio de rendimiento. Desafortunadamente, y no tiene restricciones de riesgo. Posteriormente vamos a ver que ese modelo se puede alterar y se puede cambiar y meterle restricciones de riesgo. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que de por sí un modelamiento de maximizar el valor esperado, ¿sí? es un modelamiento que lleva al mayor riesgo posible, aún más allá de lo racional. O sea, eso lo conoce muy bien en el sector financiero. En el sector financiero a nadie se le va a ocurrir decir, mi criterio va a ser maximizar el valor esperado y me olvido los riesgos. No, yo voy a meter los riesgos. ¿Por qué? Porque esta posición en que me maximiza el valor esperado normalmente está asociada, sí, al mayor riesgo posible. Por eso es una posición totalmente propensa al riesgo, quizás la posición propensa, racional más propensa que yo puedo tener. ¿Cierto? En el otro extremo vamos a tener las soluciones en las cuales yo soy averso al riesgo y en las cuales obviamente estoy pagando un costo, estoy perdiendo utilidad en mi sistema, ¿sí? a cambio de tener garantías y estoy minimizando el riesgo. Entonces, eso lo tenemos que tener claro de que viene metido en muchos modelos matemáticos. Si yo no estoy teniendo en cuenta el riesgo, yo automáticamente, por el hecho de que estoy utilizando un modelo entre comillas, elaborado, complejo, como un modelo de optimización estocástica, no estoy haciendo nada con respecto al riesgo. Entonces, me estoy exponiendo con respecto al riesgo y no es raro que eso nos lleve al precipicio y no nos lleve a la parte segura, porque no está mirando el riesgo, ¿sí? Entonces, trabajar con ese criterio es un criterio realmente riesgoso. Si yo elimino, por ejemplo, los mínimos operativos de mi modelo y lo dejo que maximice el valor esperado para analizar lo que puede llegar a pasar, pues él me va a analizar situaciones de alto riesgo porque no tiene nada que lo detenga. Entonces, la primera parte, esos modelos requieren algo más para poder ser útiles, ¿sí? Y para poder medir realmente y manejar el riesgo. La segunda alternativa, entonces, el segundo es utilizar el riesgo, utilizar medidas empíricas. Y eso es lo que hemos hecho. Y la medida empírica más conocida, que está metida en los mismos modelos matemáticos, que está metida, por ejemplo, en el mismo modelo de CDP, que hemos utilizado en muchos modelos, es meter las curvas de mínimos operativos. ¿Sí? Las curvas de mínimos operativos, ¿cómo se meten al modelo matemático? Pues en el modelo matemático hay una curva, para yo poder analizar lo que va a pasar, pues hay una curva por la cual no quiero que baje el sistema por debajo de esa curva,
¿sí? Y garantíceme eso. Eso es lo que yo quiero y es mi forma de protegerme. Digamos que eso en la realidad es fácil de implementar, es bastante fácil. Simplemente cuando los embalses lleguen a ese nivel, yo los paro y no los dejo generar. Es fácil de implementar en esa parte. Sin embargo, cuando ya están operando, si yo estoy utilizando ese tipo de modelamiento para operar, entonces sí puedo tener unos problemas bastante serios, ¿sí? Y eso afecta más que todo a los países o a las regiones que se despachan con un modelo matemático que tuviera metido estas restricciones, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos la curva rosada, es lo que haría el modelo sin la restricción del mínimo operativo, o sea, él arriesgaría más. Yo le pongo la restricción del mínimo operativo con la expectativa de que me voy a montar sobre el mínimo operativo. O sea, yo estoy esperando que esto es lo que va a pasar, esto es lo que cree el modelador, estoy tratando de hacer, y la idea es ajustar al embalse a ese mínimo operativo. Eso en una ley que diga opero así es fácil de poner. Sin embargo, en el modelo matemático, lo que se detectó y lo que han vivido y han vivido regiones es que, mire, esta curva de operación jamás llega a los mínimos operativos, tiene muchos problemas para pegarse y comienza a trabajar ya no óptimamente, comienza eso, o sea, está por arriba, me ha generado una aversión al riesgo aún mayor que la misma de haberle ya metido los mínimos operativos. ¿Sí? Tiene una explicación clara de a qué se debe. Pues desafortunadamente esto se debe, este hecho de que yo no pueda bajar, se debe a la forma como yo la estoy modelando. Eso es un problema del modelamiento matemático, no del modelo matemático, sino del modelamiento que hicimos, y esa es la ecuación estándar que mete todo el mundo cuando quiere meter los mínimos operativos. Pero esto tiene un problema, es que básicamente el meter esta ecuación, pues primero que todo, cuando el mínimo operativo estoy penalizando la violación de los embalses, en tanto que la filosofía que se quiere es penalizar la generación, lo que se mete en el modelo es penalizar la violación del mínimo operativo. Eso me trae ese tipo de procesos, que cuando el mínimo operativo comienza a subir y yo estoy en un ambiente de optimización estocástica y acá me van a penalizar por cada vez que yo esté debajo de esta curva, pues el modelo comienza a tenerle pánico, a acercarse a ese nivel y se va desalejando y me puede llevar a la situación real que se puede probar que ha ocurrido en regiones, ¿sí? De estar operando con suficiente cantidad de agua, pero con precios de racionamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta idea que yo tenía de ajustarlo al mínimo operativo no se puede realizar. El modelo matemático, digamos, que interpreta esto como miedo, y esto se vuelve más grave en la medida que yo estoy utilizando ese modelo con periodos más pequeños. O sea, porque si yo estoy utilizando periodos más pequeños, entonces lo estoy penalizando todos los días, ¿sí? Y si estoy utilizando los meses, pues lo estoy penalizando todos los meses. Entonces esa parte es un problema real. Si se aumenta el problema cuando el mínimo operativo está subiendo, ¿sí? Y cuando la longitud del periodo tiende a cero. Entonces tenemos ese problema. Y eso no es lo que queremos. Realmente eso no es lo que queremos. Se puede probar. Hay otra forma de modelar, que es ponerse a decir, ok, no, mire, vea, yo tengo que modelar diferente. El modelo hay que cambiarlo, y porque hay un agua que no vale nada, ¿sí? Que tiene un costo cero por estar por arriba del mínimo operativo, y hay un agua que sí vale por estar por debajo del mínimo operativo. Esto que muestro son de unos experimentos realizados en el año 1998 con un modelo de despacho nuestro, que se reportaron en su debido momento de los problemas que se veían. Acá la curva rosada es la curva del mínimo operativo. Existe una forma de hacerlo bien hecho, matemáticamente, interpretarlo bien, que tiene un problema, que es que tiene variables binarias, es más costoso matemáticamente, pero que sí se puede pegar y comenzar a navegar cerca del mínimo operativo. ¿Sí? Esta curva pues tiene una distorsión, es que arranca en 400, pero esto realmente está operando cerca de este mínimo operativo y no me está causando esos problemas. Este modelaje pues tiene un sobrecosto alto, ¿sí? O sea, la penalización de la violación del mínimo operativo pues tiene
el modelaje binario, ¿sí?, comparado con el modelaje que hacemos convencionalmente, pues produce operaciones el 10% más costosas. Y si miramos los mínimos, los costos marginales, este es un caso de un costo marginal en un nodo de ese año, del año 1998, de esa época, pues tenemos que también hay un sobrecosto, el costo marginal que va a generar el sistema, del 7%. Vamos a tener realmente pues, costos marginales y energía más costosa, que es lo que se ha dicho, se puede estar operando en zonas donde hay bastante agua, pero sin embargo estoy pagando costos muy altos por esa agua, por el modelaje realizado. Entonces, ¿eso que implica? Que, ok, el concepto de hay que llevar al modelo un modelamiento de riesgo, porque si no, voy para el precipicio. No, el hecho de que yo haya comprado el mejor modelo de optimización estocástica del condado no me garantiza de que eso me maneja los riesgos, es simplemente no tiene en cuenta los riesgos, no los maneja y por lo tanto él solo mira el valor esperado. Miremos qué pasa cuando le pongo y la posibilidad de meterle racionamiento científico. Pues primero que todo, esto está totalmente desarrollado y consolidado y se conoce bien cómo se modela desde hace mucho tiempo. La última, digamos, la última corriente clara, pues, ¿qué es lo que yo necesito para hacer esto? Tengo que tener una medida de riesgo y un concepto de decisión. Digamos que seguimos manejando el concepto de decisión de optimizar el valor esperado, ¿sí? Y existen básicamente lo que hoy en día utiliza todo el sector financiero y cuando se habla no del sector financiero, sino para modelar riesgos financieros es el value at risk, ¿sí? Y estrictamente el conditional value at risk, que es una medida de riesgo, ¿sí? Es una medida de riesgo que me va a permitir racionalizar las cosas. Simplemente yo voy a llevar, existe una función de distribución de probabilidad de los ingresos, ¿sí? ¿Sí? De los costos acá o de las utilidades, yo la tengo y me tengo que proteger y yo le voy a decir ahora a mi modelo matemático, mire señor modelo matemático, yo no quiero que usted me lleve a esta zona porque es que en esta zona es una zona roja donde yo voy a terminar perdiendo mucho dinero por altos costos o por muy bajas utilidades. Y entonces estoy llevando esta formulación matemática que se puede ver de manera empírica, la puedo llevar al modelo matemático de una forma absolutamente transparente y que funciona. Eso no tiene, para mí, en mi opinión, es el estado del arte de lo que hoy en día podemos hacer con riesgo financiero. Está consolidado, toda la teoría pues la desarrollan después de que el value at risk se pone de moda como respuesta a toda la reglamentación financiera que nace de los acuerdos de Basilea y que la forma de llevarlo a los modelos matemáticos es el valor de riesgo condicionado. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer ese valor en riesgo? Es que me va a poner, me va a decir, mire, usted puede hacer lo que quiera, pero yo le voy a garantizar que sus decisiones no van a llegar acá. Yo las voy, usted no se va a arriesgar a estar en esta zona, yo le voy a decir cómo no estoy en esta zona. Y acá estamos hablando de costos y aquí de utilidad, estoy evitando ese problema. ¿Sí? Entonces yo impongo una restricción de riesgo, normalmente se impone sobre todo el tiempo de operación, ¿sí? Y sobre todo el árbol que yo esté simulando para hacer mi despacho del sistema, en este caso el despacho de un sistema eléctrico. Un ejemplo, claro, entonces, por ejemplo, este es un ejemplo sacado de unos ejercicios, ¿sí? En el cual lo que se ve y lo que se hace con el modelo matemático es esto, yo corro sin riesgo, no, acá no me interesa el riesgo, entonces, pero tengo altos costos, este es un modelo de expansión, entonces voy a tratar de controlar el riesgo, lo que va a hacer un modelo matemático es, ok, voy a bajar este riesgo que está acá, ¿sí? Este es el alto costo que yo puedo llegar a pagar, voy a bajarlo, voy a subir la media, la voy a correr, si voy a aumentar la media de los costos, ¿sí? A cambio de que el máximo costo baje, digamos así, ¿sí? Y voy a tener una contracción que me va a evitar el que yo arriesgue mucho, básicamente. Entonces, eso que he escrito, pues eso se ha hecho. Esta es una variación del modelo SDP que se conoce muy bien en Colombia y que se conoce en general en Latinoamérica, en donde acá lo que se muestra en este artículo, quien esté interesado se le puede hacer llegar, son dos implementaciones del modelo SDP, una sin el modelo SDP, sin riesgo financiero, sin tener en cuenta el riesgo financiero, él puede llegar acá a tener operaciones del orden de 12, ¿sí?
Y cuando le controlo el riesgo financiero, el RA quiere decir risk averse. Realmente a mí me parece simplemente no es averso al riesgo, esto es racional, ¿sí? Y esto es propenso al riesgo, ¿sí? Él simplemente cuando yo le meto el modelamiento que le meto de controlar el riesgo, es lo que me está haciendo es bajar los riesgos, ¿sí? Y me está aumentando los costos esperados. Es una prima de riesgo que calcula el modelo y que me dice cuánto es el riesgo que yo estoy asumiendo. Acá yo le puedo, normalmente acá yo ya puedo controlar el riesgo porque yo le puedo decir, mire, yo no quiero soluciones que cuesten más allá de 5. No las quiero porque con eso me quiebro. Es el capital de mi compañía, 5 millones. Entonces, si usted me dice que me va a costar 12, me está quebrando. No me sirve esa solución simplemente. Entonces, esto es algo que es controlado por el decisor que dice, yo podría correr, bajar este riesgo hasta un límite mínimo del cual ya no se puede pasar. Entonces, eso es implementable. O sea, no estamos hablando de que es algo, traje este ejemplo de lo más conocido, que es el modelo de CDP alterado, es lo que meten realmente en este caso es el criterio de mean variance de Markowitz. Ahora miremos ya para terminar qué pasa con el sector de recursos hídricos y con el control del agua. Estamos acostumbrados, entonces, nosotros tenemos, voy a ir acá, pues nosotros podemos controlar los riesgos. Ahora, ¿dónde los voy a controlar? Yo que tengo acá el tiempo, ¿lo voy a controlar todo el tiempo? ¿Realmente tiene sentido que yo corra hoy en día, en el año 2020, un modelo de planificación del riesgo, que le incluye yo el riesgo financiero y que voy a simular 2 años o 3 años y yo le meta una restricción de riesgo financiero por los próximos 3 años, 2 años? O lo que tiene sentido ya en la parte operativa es decirle, mire, a mí me preocupa son los primeros meses. Y no me preocupan los primeros meses del riesgo financiero, me preocupa son los primeros meses del riesgo realmente de racionamiento, porque es que ahí hay un poco de que tenemos que mirar entonces las diferentes alternativas que yo tengo para poder enfrentar este problema con el mismo modelamiento donde simplemente estoy cambiando de lugar algunos elementos fundamentales, porque el mismo modelo, el modelo de despacho de optimización estocástica que me sirve para que los diferentes entes puedan dar opiniones, pues yo lo puedo decir primero como lo tengo hoy en día, ¿sí? Minimizo el valor esperado y le podría meter restricciones de riesgo empírico, ¿sí? Debería corregirlas, porque para que permita que realmente simule lo que yo quiero, porque en este momento se puede probar que no simula lo que se quiere, ¿bien? Y eso implica sobrecostos después. Lo otro es yo puedo ya comenzar a racionalizar este proceso y decir, bueno, yo voy a minimizar el costo total esperado, pero le voy a meter una restricción de riesgo al costo, una restricción financiera, pero puedo comenzar a cambiar y digo, ok, no, yo quiero minimizar el costo total esperado, que es una medida financiera, pero yo no quiero que me den, yo no quiero llevar mi sistema a que en la parte operativa yo tenga posibilidades, por ejemplo, de racionamiento, y entonces mi restricción va sobre el valor en riesgo del racionamiento, es exactamente, es modelable, ¿sí? O yo puedo ir más allá, este es el racionamiento sobre todos los periodos, entonces yo puedo pensar, ok, no, mire, realmente a mí el racionamiento me va a ocurrir es en los próximos 6 meses y yo voy a tener una ventana de tiempo en la cual voy garantizando que en los próximos 6 meses yo estoy controlando el valor en riesgo del racionamiento y no estoy mirando todo el periodo, porque es que cuando le digo que mire todo el periodo, pues suman el valor en riesgo de los últimos periodos, suma también, ¿sí? Y entonces me puede estar distorsionando porque me dijeron que controlara el riesgo de racionamiento y yo decido que no me preocupa el riesgo de racionamiento en el futuro y lo controlo en el presente y lo controlo en el futuro. Eso sería válido, depende de las tasas de retorno, de cómo lo esté corriendo. Pero yo podría entonces hacer algo mucho más específico, que es concentrarme en minimizar el valor en riesgo del racionamiento en el corto plazo,
¿sí? Y seguir con mi criterio de valor esperado para analizar el sistema. O podría invertir totalmente el modelo y cambiarle la función objetiva y decirle, mire, yo voy a controlar el valor en riesgo porque ese es mi problema. Mi problema es que no va a haber agua, entonces yo voy a controlar el valor en riesgo de los próximos 6 meses. No me importa qué pase después de 6 meses, porque 6 meses creo que he resuelto el problema. Esto de corto plazo, pues es una medida subjetiva en este momento. Y impongo eso si tampoco se me enloquezca, señor modelo, y me va a dar ya, me dé una solución de costo infinito. Pues lo voy a poner un costo a esto. Lo que realmente estamos haciendo es que las posibilidades que tiene el decisor con respecto a la operación del sistema, pues tiene 2 puntos, uno de máxima costo, mínimo costo o máxima utilidad, y tiene en el otro extremo uno de mínimo riesgo. El decisor decide dónde se pone. Esto lo conoce y lo entiende el sector financiero facilito. Es así, usted escoja, hay unos que juegan, que les gusta jugar acá, hay otros que les gusta jugar acá, ¿sí? Acá están los, sí, acá cuando se van a medir por ejemplo, dónde se espera que juegue una persona de avanzada edad su parte financiera, pues acá, él no quiere quebrarse, ya a los 70 años, 80 años ya no está uno para quebrarse. Pero aquí puede jugar una persona joven que dice yo, si me quiebro me vuelvo a recuperar, pero si me gano me vuelvo rico. Entonces, eso es un poco la charla. Entonces, implementar estos modelos estos conceptos en modelos matemáticos despachados por modelos, en mercados despachados por modelos matemáticos relativamente fácil. Es fácil que directo, es simplemente tome el modelo y póngale las restricciones de riesgo y racionalícelas. Implementar los mercados como Colombia va a ser un poco más complicado porque realmente hay una intervención de los generadores y entonces mi modelo de despacho debería mirar realmente cómo van a actuar los generadores y yo ya no puedo controlar el riesgo, yo no puedo controlarlo directamente, pero sí puedo medirlo, sí, y puedo medir el riesgo con modelos de máxima ganancia o de equilibrio tipo Nash-Cournot. Esto es un poco las ideas, es que no es lo mismo controlar los riesgos financieros que los riesgos operacionales, no dan los mismos resultados en los modelos matemáticos, que hoy en día tecnológicamente eso se puede resolver, eso no es nada, debería ser una evolución lógica de los modelos para poder estudiar el sistema. Y lo otro es que sí hay un momento en cuando el riesgo de racionamiento se vuelve importante y estamos afectando un bien público como es el agua, pues mire, la parte financiera debería estar en mi opinión, en un segundo nivel. Y también hay otra cosa que se puede pensar, es que el agua se maneja de una manera diferente, o sea, puede ser financieramente, pero con unas reglas relativamente diferentes que busquen más bien en un equilibrio de todo el agua que hay en el sistema, cómo debe mantenerse, porque realmente es todo el sistema agregado el que yo tengo que mantener. Eso es lo que quería comentar. Cualquier pregunta, estoy abierto y nuevamente gracias por la oportunidad para hablar.